El paraíso se había perdido, pero la historia de la humanidad, la historia real, apenas comenzaba. Una historia escrita no en un jardín perfecto, sino en una tierra hostil. Una historia escrita con sudor y muy pronto con sangre. Fuera del Edén, cada día era una lucha. La tierra, antes generosa, ahora exigía un precio por cada fruto. Pero en medio de esa dureza, la vida se abrió paso. Eva concibió y dio a luz a su primer hijo, Caín. «He traído un hombre al mundo», dijo ella, «con la ayuda de Dios». En su voz, el orgullo de toda madre, la esperanza. Quizás este sería el que arreglaría el mundo roto. Y después nació Abel. Cuando creció se hizo pastor, un hombre silencioso, conectado con sus animales, y así crecieron los dos primeros hermanos, con dos destinos distintos. Caín, el agricultor, atado al sudor de la tierra, el legado de su padre, y Abel, el pastor, un espíritu más libre, bajo el cielo abierto. Y llegó el día de la ofrenda. Un ritual, sí, pero sobre todo una prueba de carácter. Un intento de conectar con el Dios del que solo habían oído hablar a sus padres. Caín, el hombre de la tierra, se acercó y presentó su ofrenda. Frutos del campo, el producto de su trabajo. Pero entonces vino Abel, y él no trajo solo lo que tenía, sino lo que más valoraba. Se nos dice que seleccionó lo mejor de su rebaño, los primogénitos, y ofreció su grasa, la parte más preciada. No era solo un sacrificio para cumplir, era una declaración del lugar que Dios ocupaba en su corazón. Y la respuesta divina fue clara. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín. No lo hizo. Y en ese instante, el mundo de Caín se quebró. Su rostro se descompuso. Se llenó de una ira oscura, pesada, una ira que nacía de la humillación. El veneno silencioso de la comparación empezó a correr por sus venas. No se preguntó, ¿qué hice mal?, sino, ¿por qué él y no yo? La envidia acababa de encontrar su primera víctima y su primer hogar. Y justo ahí, en medio de todo ese lío que tenía en la cabeza, en ese silencio que gritaba, la voz le habló. «Oye, Caín, ¿a qué viene esa cara? No dejes que la rabia te coma por dentro». Vaya pregunta, ¿eh? Para que se lo pensaran un poco. Un momento para que mirara todo lo que de verdad le pasaba. Todavía estás a tiempo de hacer las cosas bien. Si lo haces, todo irá genial de verdad. La puerta no se ha cerrado para nada. Era su última oportunidad, como si le echaran un cable justo en medio del pozo que él solito había cavado. Pero ojo, si te vas por el mal camino, ten mucho cuidado. El pecado es como un animal salvaje esperando en tu puerta, listo para saltarte encima. Quiere ser tu dueño, pero tú eres más fuerte, puedes con él. Al final todo dependía de él, era su decisión y de nadie más. La responsabilidad era toda suya. El monstruo estaba ahí, sí, pero él tenía la llave para cerrar la puerta. Pero Caín no escuchó la advertencia. La ignoró. Se acercó a su hermano Abel y le habló. Y usó unas palabras para engañarlo, solo que lo consiguió. Lo convenció para ir juntos al campo. Y cuando estuvieron solos,
lejos de la vista de sus padres, Caín se levantó contra Abel, su propio hermano, y lo mató. El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito. Y de nuevo, como en el jardín, la voz resonó en el silencio. Caín, ¿dónde está tu hermano? La misma pregunta que a su padre. La última oportunidad para confesar, para la verdad. Pero la respuesta de Caín rompió algo para siempre en la historia humana. No lo sé, mintió. ¿Acaso es mi trabajo cuidar de él? ¿Qué es lo que has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano. Su voz me grita desde la misma tierra. Y la sentencia llegó, un eco de la de su padre. Pero peor, la misma tierra que él trabajaba, ahora estaba maldita para él. Ya no le daría más su fruto. Sería un fugitivo, un errante para siempre. Y en su miedo, en su terror, a cualquiera que lo encontrara, lo matara, Dios le concedió un último y extraño acto de gracia. Le puso una señal, una marca protectora. Y Caín se fue, lejos de la presencia de Dios, a la tierra de Nod, la tierra de los errantes. Y la primera familia se rompió. Pero la historia no terminó en la oscuridad. Eva volvió a concebir y al nacer su hijo lo llamó Set, porque Dios, dijo ella, me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y con este nuevo comienzo, con esta nueva vida, una pequeña luz volvió a brillar. Fue entonces cuando los hombres comenzaron a invocar de nuevo el nombre de Dios. La sombra de Caín se extendió por la tierra, pero nos deja preguntas que resuenan con una fuerza terrible. ¿Por qué la ofrenda de un hermano fue aceptada y la otra no? ¿Estaba el mal ya dentro de Caín o fue una elección que hizo en un solo momento? ¿Y esa extraña marca fue un castigo o un acto de misericordia incomprensible? Exploramos estas preguntas y muchas más en nuestro video complementario Génesis, las lecciones de la envidia. Puedes verlo haciendo clic aquí. Y para descubrir cómo esta sombra crece hasta cubrir el mundo entero, suscríbete y no te pierdas el próximo episodio de la historia. Génesis, los días de Noé. Te esperamos.